Qué película tan más bonita acabo de ver. La pura cara de Morgan Freeman ya te provoca una nostalgia inevitable y las expresiones de Jack Nicholson son causa de una risa tras otra. Creo que haberlos unido fue un acierto total y a eso súmale la temática de la historia. Soy Manu Casten y te doy la bienvenida a Reflexines, un podcast de la Sociedad Misionera de San Columbano en donde encontrarás algunas reflexiones sobre tus películas favoritas y spoilers, muchos spoilers. Decidir ver esta película fue una apuesta segura desde el inicio. Debo advertirte que en más de una ocasión sí se me apachurró el corazón casi al borde del llanto, pero no te preocupes, no es de esas películas que se sufren más de lo que se gozan. En la película tenemos a Edward y a Carter, un par de viejos desconocidos y muy distintos. Uno es empresario con una vida llena de lujos, pero muy solitaria, y el otro es mecánico, toda la vida ha tenido que trabajar muy duro para salir adelante con su esposa y sus hijos. Por cuestiones de la vida, sus caminos se cruzan justo al enterarse que a ambos les quedan pocos meses de vida. Decididos a darse la oportunidad de disfrutar de una forma distinta el tiempo que les queda, se unen para aventurarse en una retadora lista de metas que quieren cumplir antes de morir. Vayamos con mis 3 momentos de la película. Momento número 1, soy vulnerable. Carter está internado en un hospital mientras recibe un tratamiento experimental. A los pocos días de haber ingresado, recibe a un nuevo compañero de cuarto, Edward, el presumido dueño del hospital, que está en esa habitación compartida más por cuestiones de publicidad que por convicción propia. A Carter sus médicos apenas lo pelan, no lo visitan, le dan explicaciones muy ambiguas sobre su estado de salud, mientras que a Edward lo tratan con todos los lujos y las atenciones posibles. En contraste a esto, es Carter el que vive con más tranquilidad y paciencia su proceso. Edward se mantiene entre el mal humor y la frustración todo el día. Al inicio ambos simplemente se ignoran mutuamente, pero poco a poco y gracias a la convivencia diaria pues su relación va cambiando. Juegan cartas, platican, se molestan el uno al otro. Siguen siendo ellos mismos, pero ahora se acompañan en su padecimiento. Toda esta dinámica cambia drásticamente cuando el doctor que atiende al multimillonario dueño del hospital le toca decirle a su paciente que le quedan menos de 12 meses de vida. Es un momento muy doloroso e incómodo y yo creo que cualquier persona quisiera estar a solas al recibir una noticia así, pero pues no fue el caso de Edward. Su reacción es refugiarse en un aparente desinterés por la información que le han traído, pero podemos ver cómo la noticia le afecta inmediatamente, ya que cuando el doctor va saliendo del cuarto, Edward, con un impulso de compasión y empatía, le pide al doctor que le dé informes a Carter sobre sus estudios. El doctor se excusa diciendo que no está familiarizado con el caso, pero Edward no da espacio para pretextos y le ordena que haga lo necesario para familiarizarse en el caso y le traiga la información a su compañero de cuarto en cuanto pueda. A partir de ese momento, para Edward se hace visible una realidad que nunca contempló. Es una persona vulnerable. Es en ese momento en el que quiero detenerme, porque contemplar nuestra fragilidad nos ayuda a sentir mayor empatía con las necesidades de los demás. Somos seres muy complejos, al mismo tiempo sumamente fuertes y frágiles física, mental, emocional y espiritualmente. Somos capaces de que una pequeña vivencia cambie por completo nuestra vida y a la vez somos capaces de tener una lista enorme de grandes vivencias que pasan desapercibidas. Esa polaridad me genera una particular curiosidad en el tema de las enfermedades y la salud, porque son tantas las cosas que influyen para que cada quien viva de forma distinta una situación que puede poner en riesgo su salud. Una enfermedad o un accidente para unos se puede convertir en un catalizador que los lleva a buscar una mejor vida, dejar vicios, trabajos, relaciones, todo lo que lleguen a considerar que no les está sumando en su vida actual. En cambio, habrá quienes ante una situación semejante se nos vayan completamente para abajo, se lo tomen como un castigo divino, se llenen de rencor o simplemente se les amargue la vida por lo que sucedió. ¿De qué depende cómo reacciona cada uno ante estas situaciones? En
entre tantas posibilidades que influyen, estoy convencido de que algo que definitivamente suma para tomarlo mejor es tratar de vivir conscientes de nuestra fragilidad. Me gusta pensar que Dios nos diseñó lo suficientemente fuertes como para no detenernos ante cualquier tontería, pero sí suficientemente frágiles como para no convencernos de que podemos seguir adelante solos. Si nos volvemos conscientes de eso, entonces podremos entender que tampoco los demás tienen por qué ir solos. Existe una versión negativa de todo esto que estoy hablando, que sería caer en el desinterés por los demás, quizá convenciéndonos de que apenas podemos con nuestros problemas y pues de que no tenemos el tiempo, los recursos o la energía para ayudar a los demás. Esto nos envolvería en una espiral individualista en la que no dejamos que nadie nos ayude y no ayudamos a nadie. La versión positiva aparece cuando comprendemos que nuestra fragilidad es el conducto perfecto para poder ayudar a otros. ¿Cómo es eso? En el tema de comunicación digital, por ejemplo, se sabe que si quieres generar una verdadera conexión con tus seguidores o con tu comunidad, es importantísimo mostrarte lo más natural posible. Y eso incluye mostrar tu vulnerabilidad. De esa forma te das a conocer como alguien real, no idealizado. La gente se entera de que también tienes problemas. Hay días en los que no te ves perfectamente bien, que también se te ponchan las llantas del auto, que pierdes el vuelo, que te roban, que te rompen el corazón y que pasas días tristes. Todo eso ayuda a que la gente logre identificarse contigo y entonces sí, lo que hagas o digas con tu proyecto puede llegar a influir en la vida de esas personas. En el tema de la vida en general, cuando aceptas tu vulnerabilidad de forma, digamos, madura o positiva, te vuelves capaz de ayudar a otros que pasan por algo similar. Tú puedes ser esa persona que acompaña en silencio cuando no hay nada que decir, que comparta su experiencia ante los momentos más complicados, que dé claridad sobre cómo manejar alguna situación en particular. Puedes ser el que genera inspiración, pero no por mostrarte fuerte, sino por seguir adelante a pesar de tus debilidades. Además, esa misma aceptación de tu fragilidad te capacita automáticamente para ser más receptivo y empático con la fragilidad de los demás. En ese momento, quizá Edward se sintió completamente frágil por primera vez en la vida y entonces fue capaz de darse cuenta de lo que estaba pasando Carter. La incertidumbre de no saber nada sobre su estado debía ser peor que la certeza del diagnóstico. Hasta unos momentos antes, su disfraz de seguridad no le había permitido ver eso. Si buscamos mantener una imagen perfecta, puedes generar algún tipo de admiración superficial o incluso envidia, pero nada más. Es aceptando tu debilidad que te vuelves una fortaleza para los demás. El momento número 2, la charla en el jacuzzi. Desde muy joven, Carter está casado con su esposa. Siempre se ha percibido en un segundo plano, dándole prioridad a su rol como proveedor del hogar para que en primer lugar estén las necesidades de su esposa y de sus hijos. Cuando descubre que también él tiene el tiempo contado debido a su enfermedad, acepta la invitación de Edward para irse a viajar por el mundo durante algunos meses. Y claro, su esposa no lo toma de la mejor manera. Ella siente que la está abandonando en el momento más complicado de su matrimonio y piensa que es cuando más juntos deberían estar. Ya inmersos en su aventura, mientras Carter y Edward están en una lujosa casa en Francia, Virginia, la esposa de Carter, llama a Edward y le pide que lo convenza de volver a casa. Este busca la manera de abordar el tema con Carter sin molestarlo, pero Carter conoce muy bien a su esposa y en un instante descubre lo que sucedió. Mientras hablan, Carter le confiesa a Edward que desde hace tiempo entre ellos ya no sabían cómo ser un matrimonio. Por muchos años solo se preocuparon por atender a sus hijos y eso provocó que se olvidaran de cómo ser esposos. Eso lo llevó a terminar sin querer estar en casa para no enfrentarse a esa situación. Me imagino que la mayoría de los que escuchan o leen este episodio están muy lejos de verse en una situación así, pero creo que es importante detenernos a pensar un poco en ese problema. Quizá estamos lejos de llegar al punto en el que los hijos se van de casa y nos quedamos solos con nuestra pareja sin saber cómo tratarnos, pero no estamos lejos de donde todo eso comienza. Incluso muchos probablemente ya están en ese punto de inicio. Ojo, este problema no comienza cuando los hijos se van de casa, comienza cuando los hijos llegan a nuestra vida, cuando toda nuestra vida se enfoca en atender a los hijos y nos olvidamos de todo lo demás. Entiendo que un hijo demanda muchísima atención y que son una responsabilidad que Dios nos confía, pero no podemos perder de vista que nuestra primera responsabilidad en la familia es nuestra pareja. Suena fuerte, pero así es. Si un matrimonio es fuerte, su rol de padres también lo será.
La fortaleza de su relación les dará la confianza para poder atender otros aspectos de su vida, como la educación de sus hijos, por ejemplo. En cambio, cuando el vínculo entre la pareja no está fortalecido, todo a su alrededor se ve afectado. La cabeza les da vueltas a mil asuntos, vienen preocupaciones innecesarias, uno se dispersa, busca en otros lados lo que no encuentra en casa, ya sea comprensión, compañía, apoyo, desafíos, etc. Y la factura de todo eso la termina pagando toda la familia. El vínculo de pareja se fractura, la relación con los hijos se daña, la propia confianza en uno mismo se ve mermada. Todo termina dañado. Y en muchos casos el amor que se tienen uno al otro pasa a segundo plano por un mal entendimiento del rol como padres. Mi esposa y yo aún no tenemos la bendición de tener hijos, pero tenemos varios amigos muy comprometidos con su fe, con su formación y que son matrimonios admirables. Ya se están enfrentando a ese problema de que uno de ellos se desboca por la educación de los hijos y se olvida de su rol como esposo o como esposa. Al elegir este momento de la película, mi invitación es a que no des por hecho que a ti y a tu pareja no les va a pasar. Insisto, conozco excelentes matrimonios a quienes les ha pasado o les está pasando. No es un problema que solo afecte a algunas parejas irresponsables. Al contrario, es un problema muy común en parejas que se toman muy en serio la paternidad. Es algo así como el clásico caso de papás que se la viven en el trabajo justificándose con que lo hacen para que sus hijos tengan una buena vida y no ven que la buena vida de un hijo implica tener presentes a sus papás. Está bien que los hijos se vuelvan una prioridad en su vida, pero no a costa de su matrimonio. Y no hablemos solo de los hijos, no dejen que el trabajo, la labor en la iglesia, las amistades o cualquier otra cosa los haga descuidar su rol de pareja. Una salida solos de vez en cuando, una noche de plática sin celulares de por medio, un fin de semana de escapada romántica o una noche de películas. Hay muchas cosas que se pueden hacer, unas más fáciles que otras, pero muchas de ellas son muy sencillas y enriquecen la relación de la pareja sin duda alguna. Y momento número 3, las pirámides de Egipto. Mientras contemplan una hermosa puesta de sol a un lado de las pirámides, Edward y Carter comparten ideas sobre lo que han sido sus vidas hasta ese momento. En medio de la conversación, Carter le lanza 2 preguntas a Edward, las cuales lo incomodan bastante. Las preguntas fueron: ¿has encontrado dicha en tu vida? ¿Tu vida le ha brindado dicha a los demás? Veamos. La dicha se entiende como un estado en el que se vive una alegría y un gozo en plenitud al disfrutar de algo que es realmente bueno. Hay cosas que nos pueden generar cierto grado de satisfacción, pero que en esencia no son buenas y por ende no nos darán plenitud. Por ejemplo, aventarle el coche a quienes unas cuadras atrás se nos metieron bruscamente al manejar. De seguro sentiremos muy bien al sacarle un susto con el automóvil al conductor del otro coche, pero a final de cuentas algo nos hará sentir mal por haber buscado venganza. Eso no es la dicha. La dicha es esa sensación que invade tu corazón cuando estás en el momento y el lugar correcto, solo o con las personas correctas. Por ejemplo, recuerdo que hace unos años mi novia, unos amigos y yo estábamos viajando por Europa y nos dividimos por un mes. Yo me fui a hacer el Camino de Santiago y ellos se quedaron como voluntarios en la comunidad de TC. Por algunas circunstancias inesperadas, mi novia terminó su voluntariado antes de tiempo, así es que se fue a París a esperarme en lo que yo terminaba mi peregrinación. En esos días, unos amigos que ella conoció en TC la invitaron al parque de Euro Disney. Ella me buscó para preguntarme si yo alcanzaba a llegar a tiempo para acompañarlos, pero a mí me faltaba todavía como una semana de caminata. Entonces me preguntó si me molestaría que ella fuera sola con ellos y le dije que no, que al contrario, que aprovechara la oportunidad. Cuando nos vimos unos días después, ella estaba totalmente emocionada de todo lo que había vivido. Y aunque la experiencia de TC fue maravillosa y lo mejor de ese viaje para ella, lo que sucedió con el tema de Euro Disney a mí me fascinó. En ese momento del viaje, ella ya estaba sola, sin ninguno de nosotros 3. Eso me hizo saber que había elegido estar con una mujer que no se frena ante las oportunidades por miedo a lo desconocido. Cuando la vi feliz contándome todo lo que vivió, me sentí completamente orgulloso de ella. Sentí una admiración gigante por su valentía. Automáticamente recordé todos los logros de los que he sido testigo desde que estoy con ella y me convencí, una vez más, de que era la mujer con la que quería pasar el resto de mi vida, aunque suene a película. Eso para mí es la dicha. La satisfacción plena que invade tu corazón por vivir algo indescriptible que te llena de alegría.
Ella sentía la dicha de haberse animado a vivir la experiencia de viajar sola y yo sentía la dicha de saber que había elegido estar con una persona a la que admiro muchísimo. Obviamente no podemos vivir con dicha todo el tiempo. La vida incluye momentos de diversas emociones, algunas más gratas que otras. Pero esos mismos matices hacen que podamos conocer la dicha. Si todo fuera alegría, nunca la experimentaríamos en plenitud porque no conoceríamos el contraste de los momentos alegres con los momentos tristes. Con eso en mente, ahora preguntémonos nosotros, ¿has tenido dicha en tu vida? Date el tiempo de analizar tu vida, quizá por etapas. Intenta recordar en qué momentos has reído a carcajadas o has pasado un rato sumamente agradable. ¿En qué momentos has pensado que no te hace falta nada más para ser feliz? Trata de reconocer los rostros de las personas que aparecen en esas imágenes. Identifica qué cosas se repiten entre una escena y otra. Es muy bueno poder reconocer cuáles son los detonadores de la dicha que hay en tu vida. Y si no reconoces ninguna situación de dicha en tu vida, intenta reconocer qué cosas interrumpieron esa alegría, qué cosas no te permitieron llegar a la dicha. Quizá un recuerdo incómodo aparece cuando disfrutabas con tus amigos durante una salida. Quizá un pensamiento, una inseguridad interna o una sensación de inferioridad es lo que te ha estorbado una y otra vez para llegar a sentir la dicha de esos momentos. Si ese es el caso, será muy bueno poder reconocer esos impedimentos. Teniéndolos a la vista, podrás comenzar a trabajar en ellos. Saber por qué siguen presentes, cómo te estorban y qué solución puedes encontrar para que ya no sean parte de tu vida. Para casos así, te recomiendo siempre la ayuda de algún experto, puede ser un psicólogo o un director espiritual muy bien preparado. Y luego viene la otra pregunta, ¿tu vida le ha brindado dicha a los demás? Esta es más difícil de responder porque necesitaríamos preguntarles a las personas a nuestro alrededor. Lo que sí podemos hacer es analizar cómo nos comportamos con ellos, especialmente con quienes son parte de nuestro día a día. Reconoce los círculos en los que más te involucras. Quizás son tu familia inmediata, los compañeros de trabajo, tu comunidad o distintos grupos de amigos con los que convives cada semana. Analiza cómo te comportas en cada uno de esos círculos. Cuando participas, ¿sueles aportar humor sano o eres de las personas que se burlan de otros para causar risa? ¿Ayudas a que reflexionen en las cosas importantes de su vida o eres de los que solo busca pasar el rato agradable sacándole la vuelta a los temas importantes para no incomodarte tú? ¿Eres de los que alienta y apoya en decisiones trascendentes o de los que señala las debilidades y se queda esperando el error para decir te lo dije? Ojo, nadie es la persona que tiene puras reacciones positivas o puras reacciones negativas. Quizá con algunas personas eres esa amistad súper inspiradora y quizá con otras eres el más negativo del grupo. La cuestión aquí es analizarnos y reconocer cómo interactuamos con nuestros seres cercanos. Si hay algo que corregir, corrijámoslo. Nuestra misión debe ser convertirnos en aquellas personas a las que la gente recuerde con una sonrisa en el rostro, que cuando piensen en nosotros sientan dicha, sientan alegría y plenitud. Y eso se logra con amabilidad, con atención, con paciencia, con honestidad, con alegría, con fraternidad. Y como conclusiones, híjole, veo difícil que esta película no te saque una lágrima. A pesar de que está llena de humor, la historia que te cuenta tiene todo para tocar tu lado más sensible. Como ya lo he dicho, Morgan Freeman es una garantía y Jack Nicholson también, así es que hay poco margen de error con esta película. A mí me gustó muchísimo, me hizo pensar en muchísimas cosas y me hizo sentir el doble de cosas, así es que te la recomiendo sí o sí. Ya sabes, te invito a que la veas con tu familia, con tus compañeros de comunidad, con tus amigos y al final compartan sus respuestas a las siguientes preguntas. ¿Cuándo fue la última vez que reconociste tu debilidad en algo? ¿Se lo compartiste a alguien o buscaste guardártelo para ti solo? Si tienes pareja, ¿cuándo fue la última vez que hablaron de ustedes, de sus sueños, de sus metas, de lo que admiran en el otro? Independientemente de cuándo haya sido, te invito a que hoy lo hagas. Habla con tu pareja, pregúntale algo más profundo de lo normal y compártele algo que sientas o pienses sobre su relación. Y 3. Piensa en algún momento de los últimos años en el que te hayas sentido realmente dichoso y compártelo con el grupo. No importa que haya sido por una cosa muy simple, lo importante es lo bien que te sentiste. Y ya sabes, si tienes problemas para encontrar la respuesta a alguna de estas 3 preguntas, escríbeme en mis redes sociales y con gusto te ayudo a encontrar la manera de resolverlas. Mi nombre es Manu Casten, mi cuenta de Instagram es @castenmanu con K de kilo y muchísimas gracias, nos encontramos pronto, que Dios te bendiga.
Recuerda visitar nuestro sitio web columbanos.org, en donde encontrarás historias y testimonios inspiradores de la misión que hacemos por todo el mundo. Y si quieres apoyar de alguna forma a la misión, no dudes en escribirnos para decirte cómo puedes ayudarnos.